Bien. Entonces, ¿cómo a partir del cash flow libre, qué es lo que va a hacer? Esto evidentemente no es un project finance, pero la estructura de presentación de las cifras es el mismo. Sobre el cash flow libre, yo voy metiendo las operaciones financieras. Aquí solo he metido una operación. Esto es lo que llamamos el cash flow de la deuda. Pedimos una operación de... ¿cuánto hemos pedido aquí? 60.000 euros, ¿vale? 600.000 euros, ¿de acuerdo? Para financiar el proyecto. Y evidentemente, lo que no llegue lo tendrán que poner los propietarios. 600.000 euros. A devolver en 5 años. A un tipo de interés anual del... ¿Dónde está? ¿Dónde he puesto yo el tipo de interés? Amortización, liquidaciones, tipo de interés, aquí está, el 6%. Tenemos el tipo impositivo y amortizamos el proyecto 5 años. ¿Qué pasa en el proyecto? Inicialmente requiere 1.200.000. Entran 600.000 euros. Eso sería una operación absurda en este caso, porque 1.200.000 ya está financiado. ¿De acuerdo? Lo lógico es que nos hubiéramos ahorrado y lo hubiéramos colocado en el ejercicio siguiente. Pero da igual, para que veáis la estructura de cómo se hace, sobre eso calculo los intereses. ¿De acuerdo? Y fijaos que aquí hay una cosa que se llama escudo fiscal de los intereses, que es el ahorro fiscal que produce el pagar gastos financieros, igual que amortizar o pagar salarios, etc. Por eso, en términos de activos financieros, por ejemplo, muchas veces se habla, ¿y cuál es la rentabilidad financiero-fiscal? Bueno, no solo tengo que tener en cuenta cuántos intereses me dan, sino cuánto de más voy a pagar al fisco en este caso, o cuánto de menos por esos gastos financieros. Mira, pues todo eso va al cash flow de la deuda. ¿De acuerdo? Entonces la deuda aporta inicialmente, en este caso 600.000, para luego sacar del proyecto 140, 140, 130, 130 y 120 y tantos. Y finalmente dejar la deuda cancelada. Claro, lo que no pone la deuda tiene que poner los propietarios. Serían 600.000, luego tendrían que poner 1.640.000, luego tendrían que poner 1.340.000, 0,26. Ahora, claro, fijaos, si este proyecto es tan rentable, ¿os acordáis que nos daba una rentabilidad del 19 y pico? Simplemente con esta operación, que es muy poco apalancamiento, la rentabilidad para el inversor sube 2 puntos prácticamente, 1,5 puntos, 29,42. Y si lo apalanco más, la rentabilidad del inversor, ojo, siempre y cuando el tipo esté por debajo de la rentabilidad del proyecto. Pero ¿qué puede pasar? En la operación con las acciones que os decía esta mañana, ¿os acordáis? Invierto 100.000 en acciones, que me dan el 10%. Pero como yo quiero más, le pido un préstamo a un amigo al que le voy a pagar el 5%. Me dan el 10%, le pago el 5%, me quedo con él con 5. 15% de rentabilidad para mí. Estupendo. Pero ¿qué pasa si la bolsa no se comporta como yo esperaba? Y en lugar de darme el 10%, me da el 2%. Que con las acciones que yo he financiado con recursos propios me llevo 2. Pero con las acciones que me ha financiado mi amigo, me llevo 2, pero tengo que pagar 5. ¿Y de dónde saco las 5? Pues 2 de las que me han dado las acciones financiadas con recursos propios. Y 1 de mi bolsillo, que empecé con 100.000 euros y acabo con 99. ¿Estamos de acuerdo? Porque he tenido que utilizar el principal. Entonces, el apalancamiento está muy bien, siempre y cuando se cumplan las premisas de el proyecto se va a comportar como tal, me va a dar esa rentabilidad y el tipo de financiación es eso. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, al apalancar el proyecto, la rentabilidad para los propietarios sube. Entonces, ellos tendrían que aportar 600.000, 1.640.000, 1.340.000 y quedarse con estas cantidades, y esa operación tendría para ellos una rentabilidad de 21,24. Si en lugar de meter el 50%, meto el 75%, esa rentabilidad sube al mismo tipo. ¿De acuerdo? Y si meto todo ajeno, rentabilidad infinita, porque no pongo un duro,